Y crecimiento con Juan José Díaz. El viaje hacia el crecimiento personal. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenos días. Axel, buenos días. Pues, ¿qué nos tienes hoy? Hoy vengo a traerles un concepto que es poco conocido de nombre, pero que en la práctica seguramente hemos vivido más de una vez, que es la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es la capacidad que tenemos las personas de manejar las situaciones que se presentan durante todos los días. Y el hecho de tener la ventana de tolerancia grande o chica, eso va a impactar en cómo nos vamos a sentir ante todo eso que estamos viviendo día con día. Hay personas que tienen la ventana de tolerancia muy grande y son esas personas que difícilmente se abruman con los acontecimientos que puedan suceder. Por otro lado, hay personas que pueden tener la ventana de tolerancia muy pequeña y entonces caen en situación de estrés, de ansiedad, incluso estados depresivos, porque esas situaciones pueden sobrepasar su capacidad de manejar esas situaciones. Por eso es tan importante ser conscientes de qué tamaño es nuestra ventana de tolerancia para poner atención en ello y trabajar en ampliarla y no ser fácilmente vulnerables ante las diferentes situaciones que podamos vivir. Y esa ventana de tolerancia puede variar de acuerdo a, no sé, edades, momentos o cómo lo podría catalogar. La ventana de tolerancia varía conforme la etapa en la que estamos viviendo. ¿Cómo se construye una ventana de tolerancia? La ventana de tolerancia es, como decíamos hace un momento, la capacidad que tenemos para afrontar, la capacidad emocional que tenemos para afrontar las diferentes situaciones con las que estamos viviendo día con día. Y esa capacidad que tenemos va en consecuencia de la imagen o del concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la ventana de tolerancia se va construyendo junto con nuestra historia. Junto con esa historia nosotros vamos construyendo un concepto de nosotros mismos en donde podemos autopercibirnos suficientemente capaces para manejar determinada situación o limitados para afrontar tal o cual desafío. Entonces, dependiendo de el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, es cómo vamos a responder emocionalmente ante las situaciones. Por ejemplo, ¿quién en su etapa de estudiante no se sintió ansioso, preocupado o con miedo ante un examen? Eso, y muchas veces entrábamos en crisis de ansiedad al saber que íbamos a presentar una prueba o un examen. Eso tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos en relación a ese examen. Y entonces, tal vez tenemos un concepto o una percepción de que somos, por decirlo de una manera, demasiado pequeños para poder enfrentar ese desafío. Por eso, la ventana de tolerancia se va modificando dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la etapa en la que nosotros estamos como personas. Juan José, me parece muy interesante el tema esto de la ventana de tolerancia porque incluso hasta personalmente lo llegué a platicar incluso con especialistas. Ese tema que va un poco ligado con la frustración, pero con estas cositas nos decías ahorita que pues escapan de tu control, ¿no? Y cuando tienes, digamos, poca o es pequeña esta ventana de tolerancia, cualquier situación que escapa al pues inmediato esta incomodidad. Y hablamos de una cantidad de cosas que pueden ser desde el clima, desde el tráfico, desde que se te atraviesa un vehículo, cosas que a fin de cuentas no están dentro de tu capacidad de controlar y hay que saber cómo reaccionar ante esto. Es mucho lo que he escuchado el problema no son los demás, sino cómo reaccionas tú ante los estímulos exteriores, ¿no? Hay una frase en psicoterapia, sobre todo en la corriente humanista, que dice: no es el hecho, sino cómo lo percibes. Y el cómo percibas los hechos tiene mucho que ver contigo en relación a los hechos. Y eso es más o menos lo que comentas, Axel. Cosas que se escapan aparentemente en nuestro control tiene que ver con nuestra necesidad de controlar las cosas. Y
en qué tan importante es para mí que las cosas salgan de tal o cual manera, que el tráfico, necesito que el tráfico sea fluido, etcétera, etcétera. Entonces, el tener una ventana de tolerancia más amplia, creo que va muy de la mano con el trabajo personal, el trabajo terapéutico, el trabajar en la flexibilidad, en la necesidad de control, en cómo me percibo a mí mismo. Y todo eso en conjunto, creo que éramos de tolerar mejor los desafíos a los que nos enfrentamos. Otro ejemplo mucho más claro para entender la ventana de tolerancia es estos malabaristas del circo, que muchas veces vemos que están pues malabareando, valga la redundancia, estas cosas que parecen como pinos de boliche, y llegan a malabarear 10, 12, 13 pinos. Bueno, seguramente alguien que no tenga entrenamiento en eso, a lo mejor con 2 o 3 pinos se le caen de la mano. Esto se va entrenando y poco a poco vamos a tener la capacidad de ir manejando más situaciones al mismo tiempo y de la mejor manera. Ok, ¿nos puede poner un ejemplo? Por ejemplo, estoy en el tráfico, me siento frustrada porque no avanza. ¿Qué puedo hacer en ese momento? En ese momento que no tengo la tolerancia suficiente para, tolerar ese momento. ¿Qué puedo hacer? Tendría mucho que ver con cuál es tu necesidad de que el tráfico esté detenido, o cuál es tu necesidad, de que el tráfico fluya. No habría como una receta, pero sí podría aconsejarles que volteen a ver por qué necesito llegar más temprano, qué es lo que me está empujando en el tráfico, hablando del tráfico, qué es lo que me está empujando a llegar al noticiero, por ejemplo, rápido. Y entonces podremos darnos cuenta de que en muchas ocasiones no es que me estén exigiendo o que la circunstancia me exija a llegar temprano, sino es una propia autoexigencia. Cuando soy consciente de que no es el evento el que me lo pide, sino soy yo, entonces creo que automáticamente entramos como en un modo de, ok, entonces no tengo que llegar en tanto tiempo. Y creo que la conciencia en este caso es muy importante para ir ampliando esta ventana de tolerancia. Y lo comentas muy bien, lo dijiste, no hay como una fórmula mágica ni una receta para ampliar la ventana de tolerancia, es irlo trabajando poco a poco, Juan José. Es ejercitándonos, es a través del autoconocimiento, de un proceso de terapia en donde nos permita conocernos. Muchas veces esta necesidad de controlar las cosas está muy conectada con sentimientos que tengo conmigo mismo acerca de, no sé, inferioridad, baja autoestima, poco valor, y tenemos un impulso a encontrar la manera de conseguir las cosas. Y si creo, todo esto de manera conceptual, y si creo de manera inconsciente que no tengo la capacidad de conseguir las cosas de una manera conveniente, entonces voy a tratar de conseguirlo de una manera a lo mejor violenta. Y ahí es donde entramos en frustración, queriendo controlar las cosas. Pues ahí tenemos, es la recomendación de poco a poco irlo trabajando. Te agradezco mucho estos minutos, Juan José. Al contrario, gracias a ustedes. Y seguiremos platicando. Y tu columna, por cierto, en Línea Directa Portal. Así es, todos los domingos. Todos los domingos la encuentran en lineadirectaportal.com. Se llama igual, entiendo. Psicología y Crecimiento. Psicología y Crecimiento, para quienes gusten buscarla. Las 8:25. Línea Directa presentó El viaje hacia el crecimiento personal, psicología y crecimiento con Juan José Díaz.